Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a resolver las famosas ecuaciones diferenciales de Bernoulli. En este video vamos a aprender dos cosas importantes. Uno va a ser la demostración de ese tipo de ecuaciones y dos, va a ser algunos ejercicios para que todo eso esté más claro. Antes de pasar con todo eso es importante la notación de este tipo de ecuaciones. Veamos. La forma de Bernoulli es de la siguiente forma: diferencial de y respecto de x más una función que depende de x, en este caso p de x, multiplicado por y, igual a otra función que depende únicamente de x, multiplicado por y a la n. Si tapamos y a la n, podemos apreciar que es una ecuación de la forma lineal. Listo. Ese valor de n puede ser cualquier valor que pertenezca a los números reales, siempre y cuando sea distinto de 1. ¿Por qué distinto de 1? Porque imagínense, si esto fuera 1, esto simplemente va a ser y. Y esto es y. Como ambos son iguales, puedo agrupar esto y me va a quedar de la forma lineal. Por eso tiene que ser distinto de 1. Como ya lo mencioné, este valor de n puede ser cualquier valor de los números reales. Por ejemplo, este valor puede ser un entero positivo o negativo, ya sea el 7, el 3, el menos 5. También puede ser un valor racional, ya sea el 1 medio o el menos 3 quintos. Y en el peor de los casos también puede tomar una forma de un valor irracional. En este caso puede ser pi, raíz de 2, el número de Euler, cualquier valor. Si el docente está de buen humor, muy seguramente en el examen me va a meter un valor entero, ya sea positivo o negativo. Si el docente está de mal humor, muy seguramente en mi examen me va a meter un valor racional. Y si el docente ha peleado con su esposa, definitivamente me va a meter un valor irracional. Listo, ahora sí vamos con el punto número 1, la demostración. Para resolver ese tipo de ecuaciones de la forma de Bernoulli existen dos maneras. La primera forma es como ya hemos aprendido, transformando mi ecuación de la forma de Bernoulli a la forma general. Después identificando qué tipo de ecuación es y me va a salir que es una ecuación diferencial reducible a exacta, el caso número 4, que anticipadamente te digo no es nada fácil, es un camino bastante tedioso y muy complejo, por eso muchos no lo utilizan. El camino más accesible es el método número 2, que es transformar mi ecuación de la forma de Bernoulli a la forma lineal, y eso es lo que voy a aplicar. Hay una pequeña diferencia entre la forma lineal y la forma de Bernoulli, y es ese valor de y a la n. El objetivo es hacer desaparecer ese valor. Entonces recordemos un poquito de exponentes. Cuando las bases son iguales y los exponentes también son iguales pero de signo cambiado, ¿qué es lo que pasa con esta expresión? Se elimina y solo queda el valor de 1. Entonces, basándome en esto, voy a aplicar a mi ecuación de Bernoulli. Miembro a miembro voy a multiplicar por la misma base de exponente contrario. En este caso sería y a la menos n. Multiplicando mi ecuación de Bernoulli me va a quedar de la siguiente forma: y a la menos n por diferencial de y respecto de x más p de x multiplicado por y. Como las bases son iguales, los exponentes se suman. Aquí tiene 1 imaginariamente y va a quedar 1 menos n igual q de x. De igual forma, como las bases son iguales y los exponentes también son iguales pero de signo cambiado, esto me va a quedar directamente 1, que lo puedo sobreentender. Listo. Como pueden apreciar, ya se parece a algo a la forma lineal, solo que hay que hacer un cambio de variable. ¿Dónde? Fíjense, aquí es y elevado a la 1, entonces aquí tiene que ser una variable elevado a la 1. En aquí va a ser mi cambio de variable. A esto lo voy a llamar z. Z va a ser igual a y elevado a la 1 menos n. Listo. El objetivo de este cambio de variable es transformar toda mi ecuación en función de z. Para esto voy a derivar mi cambio de variable, que me va a quedar de la siguiente forma: diferencial de z va a ser, la derivada de esto es bajo el exponente 1 menos n multiplicado por y, 1 menos n, y siempre se resta menos 1, menos 1. Fíjense, 1 con menos 1 se va a simplificar y simplemente me va a quedar menos n por diferencial de y. Efectivamente he logrado obtener este primer término y siempre va a pasar eso. Ahora me toca reemplazar esto en mi ecuación de Bernoulli. Para que se vuelva más fácil, fíjense, hay un término que me está molestando y es esta constante. Entonces voy a multiplicar a toda la ecuación
de Bernoulli por ese valor 1 a la menos n, quedándome de la siguiente forma: 1 menos n Ahora sí, ya puedo desplazar mi cambio de variable y su derivada. Fijémonos, todo ese término, ¿a qué es igual? Perfecto, es la derivada del cambio de variable, que sería diferencial de z respecto de x, más 1 menos n multiplicado por p de x. ¿Y esto a qué es igual? Perfecto, es el cambio de variable que he utilizado. En este caso simplemente z igual a 1 menos n multiplicado por q de x, que como podemos apreciar ya se parece a la forma lineal. Para no confundirme y para que sea de forma muy semejante, entonces a todo esto yo lo voy a llamar p minúscula de x, y a toda esa expresión yo lo voy a llamar q minúscula de x, y me va a quedar de la siguiente forma: me va a quedar diferencial de z respecto de x más p minúscula de x multiplicado por z igual q minúscula de x, y que como podemos apreciar ya he logrado obtener la forma lineal. Listo, este tipo de ecuaciones ya lo hemos estudiado en el video anterior. ¿Qué tenía que hacer para resolver? Paso número 1 era encontrar el factor integrante. U va a ser igual a e a la integral del término central, en este caso sería p minúscula de x por diferencial de x. Después se encontraba la solución parcial, que era igual a ¿cuánto? Z1 sobre ese factor integrante, paréntesis de la integral del factor integrante por q minúscula, en este caso de x, por diferencial de x más una constante. Para encontrar la solución total tenía que resolver esta integral, y en este caso, en las ecuaciones de Bernoulli, voy a tener que desplazar z por su variable primitiva, en este caso y a la 1 a la menos n, encontrando así la solución total. En forma resumida, como paso número 1, primero, si me dan una ecuación diferencial, tengo que ordenar en la forma de Bernoulli, sí o sí. Paso número 2 va a ser, ya no esto, para no confundirme, va a ser transformar a la forma lineal, a esta forma. Para transformar a la forma lineal, recordemos, primero tengo que hacer desaparecer ese valor de y a la n multiplicando por un valor de misma base pero de exponente contrario. Una vez que haga esto, aquí va a estar mi cambio de variable siempre en el término central. Transformo toda mi ecuación en función de z y voy a obtener esto. Después encuentro mi factor integrante, reemplazo mi solución parcial y encuentro mi solución total. Ahora sí, vamos con el paso número 2, un ejemplo para que todo esto esté más claro. Bueno, el enunciado dice de la siguiente forma: resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces, como paso número 1, primero tengo que ordenar en la forma de Bernoulli. Veamos. ¿Cómo hago esto? Recordemos, x al cuadrado, y' es lo mismo que decir derivada de y respecto de x, muy bien, menos x multiplicado por y. Ese término lo puedo pasar al otro lado con signo cambiado. Me va a quedar menos e a la x multiplicado por y elevado al q, que ya se está pareciendo más o menos a la forma de Bernoulli. ¿Qué más hago? Me está molestando este término x al cuadrado. Entonces, miembro a miembro, voy a dividir entre 1 sobre x al cuadrado. Me va a quedar de la siguiente forma: diferencial de y respecto de x menos x con una x se va a simplificar y me va a quedar simplemente 1 sobre x multiplicado por y igual a menos e al x sobre x al cuadrado multiplicado por y elevado al cubo. Como podemos apreciar, ya tengo mi ecuación en la forma de Bernoulli. Paso número 1 cumplido. ¿Qué es el paso número 2? Transformar mi ecuación a la forma lineal. ¿Cómo hacía eso? ¿Te acuerdas? Perfecto, tenía que hacer desaparecer este valor de y al cubo. ¿Cómo hacía eso? Tenía que multiplicar por la misma base pero de exponente contrario. En este caso, si esto es 3, aquí va a ser menos 3. Multiplicando esto por y a la menos 3 me va a quedar de la siguiente forma: y a la menos 3 por diferencial de y respecto de x menos 1 sobre x por y a la... Aquí tiene 1. 1 menos 3 me va a quedar menos 2. Muy bien. Esto va a ser menos e a la x sobre x al cuadrado multiplicado
como las bases son iguales y los exponentes también son iguales, pero de signo cambiado, me va a quedar directamente 1. Pero esto lo puedo sobreentender. Listo. ¿Dónde hacía mi cambio de variable? ¿Te acuerdas? Perfecto. Siempre en el término central. Sea lo que me salga, aquí va a ser mi cambio de variable. Esto lo voy a llamar z. Z va a ser igual a y a la menos 2. Tenía que derivar. La derivada de esto, ¿qué va a ser igual? Diferencial de z va a ser igual. Bajo el exponente me va a quedar menos 2 por y. Aquí sería menos 2 menos 1, ¿verdad? ¿Y esto qué es igual? Directamente menos 3 por diferencial de y. Muy bien. Ahora tengo que reemplazar tanto mi cambio de variable como su derivada en mi ecuación de Bernoulli. Como podemos apreciar, aquí hay un poquito de dificultad porque hay una constante. Para que se vuelva más accesible, puedo multiplicar toda mi ecuación de Bernoulli por esa constante. En este caso sería menos 2. Multiplicando por menos 2 me va a quedar de la siguiente forma. Menos 2 por y a la menos 3 diferencial de y respecto de x, menos con menos me va a dar más. 2 sobre x por y a la menos 2 igual menos por menos más, me va a quedar 2 por e a la x sobre x al cuadrado. Fíjense, listo. Ahora voy a reemplazar tanto el cambio de variable como su derivada. ¿Esto qué le he llamado? A esto le he llamado z. Y a todo esto ¿qué le he llamado? Diferencial de z. Y va a ser de la siguiente forma. Diferencial de z respecto de x más 2 sobre x multiplicado por z igual 2 por e al x sobre x al cuadrado. Perfecto. Paso número 2 cumplido. Y he llegado a la forma lineal. Ahora ¿qué hago? El paso número 3 es encontrar el factor integrante y reemplazar en mi solución parcial. El factor integrante va a quedar de la siguiente forma. U va a ser igual e al término central, la integral de 2 sobre x por diferencial de x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? E, el 2 sale afuera y me va a quedar simplemente 2 logaritmo de x. Que eso es dicho de otra forma, sería e logaritmo de x, puedo subir arriba y va a quedar 2. Eso se va a simplificar y me va a quedar que el factor integrante de esta ecuación es simplemente x al cuadrado. Muy bien. Una vez que tenga esto, el factor integrante, reemplazo en mi solución parcial y me va a quedar de la siguiente forma. Permítanme, lo voy a sacar esto. Y va a ser z va a ser igual 1 sobre ese factor integrante, en este caso vale x al cuadrado. Abro corchetes de la integral de ¿quién dice? De u, el factor integrante, x al cuadrado multiplicado por q de x minúscula. En este caso sería todo esto. 2 por e a la x sobre x al cuadrado. Diferencial de x más una constante. Muy bien. Mi objetivo es resolver esta integral. Z va a ser igual a ¿cuánto? 1 sobre x al cuadrado. Corchetes de la integral. Como podemos apreciar, aquí se van a simplificar algunos términos. X al cuadrado con x al cuadrado y me va a quedar simplemente 12 a la x. 2 es una constante y puede salir fuera de la integral y me va a salir 2 de la integral de e a la x diferencial de x más una constante. Muy bien. Z va a ser igual a ¿cuánto? Esto puedo subir con signo cambiado. En este caso va a ser x a la menos 2. Corchetes 2. La integral de esto, muy conocida, es lo mismo, ¿verdad? E a la x más una constante. Muy bien. Ya tengo prácticamente la solución, pero ojo, está en función de z y a mí en mi problema me han dado en función de y. Entonces vuelvo a su variable primitiva. ¿Cuál es su variable primitiva? Aquí está. Entonces finalmente la solución va a ser de la siguiente forma. Z es igual a y a la menos 2 igual x a la menos 2. Todo esto multiplicado por 2 e a la x más una constante. Muy bien. Y esto es la solución total de mi ecuación de Bernoulli. Es importante también mencionar que existen ecuaciones diferenciales que se pueden resolver de la forma de Bernoulli, pero no exactamente como ya hemos estudiado, o sea, de esta forma.
sino de la forma inversa, la cual es de la siguiente manera: diferencial de x respecto de y más una función que depende de y multiplicado por x igual a una función que depende de y multiplicado por x a la n. En tal caso podemos apreciar que sigue siendo la misma ecuación, pero aquí depende de x y aquí depende de y. El procedimiento sigue siendo el mismo. Miembro a miembro voy a multiplicar para hacer desaparecer este valor. Sería x a la menos n. Hago esto, voy a ordenar y realizo mi cambio de variable, que me va a quedar z igual a x 1 menos n. Haciendo todo eso y derivando y reemplazando mi ecuación, me va a quedar una ecuación de la siguiente forma: diferencial de z respecto de y más una función que va a depender únicamente de y multiplicado por z igual a una función que va a depender únicamente de y. Y esto ya es una ecuación de la forma lineal. En tal caso el procedimiento sigue siendo el mismo: encontrar el factor integrante y reemplazar en mi solución parcial. Y ya para terminar el video, quiero hablar del creador de la ecuación diferencial que hemos estudiado, el famoso Jacob Bernoulli. La familia de Bernoulli era una familia muy importante en ingeniería porque hizo muchas contribuciones, tanto en las ecuaciones diferenciales, en el cálculo diferencial integral y también en la física. Todo eso te lo explico mucho mejor en otro video. En este video me quiero enfocar únicamente al creador de la ecuación que hemos estudiado, el famoso Jacob Bernoulli. ¿Quién era Jacob? Jacob era una persona que constantemente se esforzaba por estudiar, investigar, leer. Todo el conocimiento de matemática que él sabía lo ganó gracias a su esfuerzo. Es más, todo lo que él en un momento logró recaudar se lo compartió a su hermano menor, Johann. Por parte de Johann, no aceptó el esfuerzo que su hermano Jacob hizo. Siempre le iba molestando o creyéndose mucho mejor que su hermano. Y déjame decirte que en la vida no le fue muy bien. Y sabes, esto es algo parecido a lo que pasa entre Dios y las personas. Dios se esfuerza por darnos muchas cosas que la verdad nosotros no merecemos. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, muchas veces siendo malos, arrogantes, envidiosos, imperfectos, Cristo murió por nosotros. Cristo lo dio todo por nosotros. Johann hubiera sido un gran matemático, pero por no aceptar el esfuerzo que su hermano hizo y por andar discutiendo constantemente con su hermano, perdió muchas cosas, entre ellas una ecuación muy importante en el cálculo, la famosa regla de Hospital, que su mismo alumno se los robó. También perdió una ecuación muy importante en la mecánica de fluidos, que es el principio de Bernoulli, que lo ganó su hijo cuando él ya tenía base de todo eso. Y sabes, cuando nosotros no aceptamos lo que Jesús hizo en la cruz, nos perdemos de muchas oportunidades que Dios tiene para nuestras vidas. Y ya para terminar el video, te invito a que revises el libro del mundo de las ecuaciones diferenciales. Ahí vas a encontrar ejercicios paso a paso, tanto propuestos como resueltos. Bueno, si te gustó el video, ya sabes, tu manito. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.